Muy bien, hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Bueno, a ver si es cierto. Les voy a pedir de que se pongan de pie para que descansen un poquito las sillas. No, para que descansemos un poquito. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Bueno, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 6, de los versículos 10 al 13. ¿Sí se acuerdan? Hermanos, ya estamos por terminar. De veras, qué bendición. Yo esta epístola nunca la había predicado completo y bueno, en esta ocasión tampoco, porque la estamos compartiendo con Ramiro, pero de veras, hermanos, créanme, qué bendición explorar todo lo que Dios tiene para nosotros en esta carta maravillosa. Bueno, ¿ya llegaron ahí? Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Ok? Pueden sentarse, queridos hermanos. ¿Alguien tiene de eso? ¿No? Estufas, tambores. Pues hay que aprovechar, ¿no? Digo, pues ya nos lo pusieron gratis para que puedan venderlo. Hermanos, el cristiano verdadero y fiel que se describe en los primeros 3 capítulos de esta carta de Pablo a los Efesios, vive lleno del Espíritu Santo, también está involucrado de una manera consistente en estos versículos 10 a 13 del capítulo 6. ¿De qué habla estos versículos? Habla de la batalla, de la guerra, ahí está, del creyente. Una persona que no tiene batallas espirituales, hablando de un cristiano, es aquel que ha caído en un pecado, no un grosero, no un pecado así que todo el mundo lo note, pero sí en un pecado que se llama la complacencia. Es una persona que ha abandonado el puesto en las batallas que Dios había designado para él. Fíjense que no solamente los cristianos verdaderos tenemos batallas espirituales. También la Biblia nos dice que los ángeles han tenido batallas espirituales. O sea, si nosotros pensamos que como cristianos somos los únicos, no, hermanos, también los ángeles tienen sus luchas espirituales. ¿Ok? Ahí tenemos ejemplos en Daniel capítulo 10, versículo 13, en Judas 9. Los cristianos pueden tener batallas tanto de manera individual como de manera colectiva, es decir, como una iglesia completamente puede tener, y tenemos, de hecho, luchas o batallas espirituales. Satanás está al acecho, como aquí lo leímos, y los cristianos fieles, llenos del Espíritu Santo, no tenemos que ignorar sus maquinaciones, no tenemos que ignorarlo porque es un ser que existe, ¿ok? Satanás y los demonios es algo real, es algo que existe. Nosotros no los podemos ver día a día porque ellos son espíritus, ¿verdad? Pero existen, ¿ok? En este pasaje de Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 13, vamos a estudiar cómo los cristianos nos tenemos que preparar para esa guerra, para esa batalla. Tenemos 5 puntos en este sermón, en este mensaje. El primero de ellos lo encontramos en el versículo número 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este primer punto es la preparación. La preparación del cristiano y se tiene que hacer en fortalecerse en el Señor. ¿A quiénes les gustan, por ejemplo, los deportes? Alcen su mano. ¿Quiénes gustan los deportes? Cualquiera, el fútbol, el básquet, el americano. Miren, como a la mitad de los que estamos aquí nos gustan, ¿verdad? Por lo menos verlos, a lo mejor algunos los practican. Bueno, ¿qué es lo que hacen los jugadores que realmente sobresalen
en los equipos y esos equipos hacen que sobresalgan en sus diferentes ligas. ¿Qué hacen ellos? ¿Se presentan nada más el día que tienen el encuentro contra los demás? ¿Qué hacen? Entrenarse, ¿verdad? Se preparan. Los entrenamientos de los equipos, de las personas, de los atletas, son tan fuertes que ya cuando se presentan al partido de veras, pues ya se les hace como un día de campo. ¿Por qué? Porque están entrenando de una manera mucho más fuerte, mucho más agresiva. Bueno, los cristianos también tenemos que fortalecernos. La palabra que aquí se traduce, dice, por lo demás, hermanos míos, y ahí viene el mandamiento, fortaleceos. Esta palabra fortaleceos es una palabra que ya no es nueva para nosotros, ya la estudiamos. La palabra que se traduce aquí como fortaleceos es dunamais, que viene de dunamis, ¿verdad? De donde viene la palabra al español dinamita, algo explosivo, algo que tiene mucho poder. Bueno, esta palabra fortaleceos es una palabra que en la vida del cristiano debiera de ser básica. O sea, nosotros no deberíamos de intentar vivir la vida cristiana si no estamos preparándonos, si no nos estamos fortaleciendo, pero, como dice aquí nos dice fortaleceos en tus propias fuerzas, fortaleceos en tu propia sabiduría, fortaleceos, vete a un gimnasio a levantar pesas, que pues bueno, no estaría mal, ¿verdad? Pero, ¿dice eso? No. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor, en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo. ¿Ok? Recordemos que esta frase en Cristo es la frase clave de toda esta epístola de Efesios. En Cristo, el cristiano fiel y verdadero es hermano, ¿verdad? Así nos dice la Escritura. Somos hermanos ¿de quién? De Jesucristo. Somos hijos de Dios en Jesucristo. La vida de Cristo ya es nuestra vida, pero en Cristo. Las riquezas en gloria en Cristo ya son nuestras riquezas. Y el poder de Cristo, ¿qué creen? También es nuestro poder. Eso ya lo estudiamos en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, que por cierto, yo lo expuse. El mismo poder con el cual el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y con el cual no solamente fue levantado de los muertos, sino a que ascendió al cielo, es el mismo poder que tenemos los cristianos para vivir la vida cristiana. Sin ese poder que viene del Espíritu Santo, la vida cristiana no podría ser vivida por nadie, por ninguno de los que estamos aquí. Ese poder viene ¿de quién? De Señor Jesucristo. Es una bendición tan grande que tenemos los cristianos. La fuerza del Señor es más que suficiente para ganar cualquier batalla en la vida del cristiano fiel y verdadero, ya sea contra el mundo, contra su propia carne o contra Satanás y sus demonios, que es de los que trata este pasaje. La confianza en Cristo es la base para que nosotros tengamos victorias en la vida cristiana. Si estamos del lado de Dios, no tenemos por qué temerle absolutamente nada en esta vida. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en esta vida? Morirnos. ¿Y qué dice Pablo para un cristiano? Si te mueres, exacto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. Cuando un cristiano muere es la última bendición que Dios le va a dar en vida. ¿Por qué? Porque es el paso, es tu boleto para que te vayas al cielo, a la presencia de Dios. Entonces no tenemos que temerle a nada en esta vida. Ahora, ¿cómo es que yo puedo aplicar el poder de la fuerza de Dios en mi vida? ¿Cómo yo me apropio de ese poder? A ver, me voy a quitar los lentes, porque son lentes para leer de cerquita, o sea, sí los voy a poder ver bien. Escucho sus opiniones. ¿Cómo yo puedo agarrarme de este poder que acabo de decirles? Ese poder que Dios ya me ha dado. ¿Cómo lo hago? Creyendo. Okay. Eso lo acabo de decir. Creyendo, confiando. Y ahora, ya creo, ya confío en este poder que Dios me da. Ahora, ¿cómo lo hago mío? Ya creo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Fortalecernos. Bueno, esto es lo que vamos a explicar esto. ¿Cómo me puedo fortalecer? ¿Cómo puedo agarrar ese poder que Dios ya me dio? Cuando escuchen la respuesta, ustedes van a decir, nos hubieras dicho eso. A ver, ya aquí digo la primera. Con la oración, mis queridos hermanos. Los medios por los cuales los cristianos accedemos a todo ese poder es la oración.
Segundo, nada más la oración. La palabra del Señor. O sea, cuando yo realmente me pongo a estudiar la Biblia, como ahorita lo estamos haciendo, me estoy dando cuenta de muchas de estas cosas. Y les voy a decir algo, hermanos. Muchas de las verdades que yo enseño aquí, no es porque yo ya las supiera antes. Algunas sí, pero otras no. Otras, cuando yo me meto a estudiar a profundidad la Escritura, encuentro hasta las verdades. Y digo, caray, qué maravilla, pues esto lo tengo que compartir con los hermanos. Entonces, la otra forma es estudiando de verdad la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando yo realmente sé lo que dice Dios en su palabra y primero lo pasa a mi mente, de mi mente tiene que pasar a mi corazón y finalmente lo pongo por obra. Y de esa manera cierro el concepto del conocimiento. Un conocimiento que nada más lo tengo aquí en mi mente y nunca lo uso, ¿qué va a pasar con él? Se me va a olvidar. ¿Ok? Se me va a olvidar. Así en ese momento, aunque yo diga, ay, qué verdad tan impresionante, escuché y aprendí, ¿no? Y estoy bien contento ahí que la aprendí. Está bien. Si nunca la pones en práctica, en 3 días, una semana, 15 días, un mes, ni te vas a acordar de ella. Por más que te haya impactado ahí. Bueno, ¿qué otra forma tengo de acceder a ese gran poder de Dios? Ya dijeron la oración, el estudio de la palabra. Y de veras, hermanos, cuando digo estudio de la palabra, quiero decir estudio de la palabra. ¿Sí? No quiero decir que yo ahí la agarro la Biblia de vez en cuando, la leo de vez en cuando y nunca la escudriño, nunca la analizo. Bueno, otra cosa, ¿qué otra cosa? ¿Cómo más me hago de este poder de la palabra? ¿Cómo más me fortalezco? Además de estas dos cosas que acabamos de decir. ¿Cómo? Compartir la palabra. Bueno, esa es una forma. La otra forma es de aplicándola, ¿qué es lo que decimos ahorita? Yo conozco una verdad, la creo en mi mente, la pongo en mi corazón, la hago, la estoy obedeciendo y creyéndola. ¿Ok? Cuando ustedes dicen, cuando yo la comparto, yo la pongo por obra, entonces sí, eso se me va a quedar aquí. Entonces, ese poder del cual hemos estado hablando, esa preparación en el Señor, es algo que tenemos que hacer siempre. De verdad, siempre, siempre, siempre. Cuando Timoteo, que era un joven pastor, él cuando fue establecido como pastor en la iglesia de Éfeso por Pablo, él tenía aproximadamente unos 40 años. Era joven, era un hombre joven. 40 años es un hombre joven. Bueno, él pasó el tiempo y él empezó a tener cierto miedo. ¿Por qué? Por las presiones y los problemas que se enfrentan. O sea, servir a Dios, hermanos, no es sencillo. Yo diría es imposible si no lo haces con el poder de Dios, con la fuerza y con la confianza de Dios. ¿Cuál fue la recomendación que le hizo Pablo a Timoteo? Dice la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder ¿de quién? De Dios. Nuevamente, si una persona, ya sea un pastor o sea un feligrés, quiere vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, se va a decepcionar, va a fracasar. Todo lo tenemos que hacer con el poder de Dios. Tenemos que entrenarnos, hermanos, pero en el poder de Dios. Y ya dijimos aquí, ¿cómo me entreno? Orando, creyéndole realmente a Dios, estudiando su palabra, obedeciendo su palabra, viviendo su palabra. No hay otra forma, hermanos. ¿Sí? No hay otra forma. Si yo les dijera, miren, los voy a invitar, vámonos a un retiro, ¿verdad? De 3 días y 3 noches. Pues sí, ahí ustedes van a aprender muchas cosas, pero el chiste no es hacerlo en un retiro de 3 días y 3 noches, es hacerlo ¿cuándo? Diario, siempre, continuo. Es lo que hay que hacer. Esa es la única manera de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay más, queridos hermanos. ¿Sí? No hay oraciones milagrosas, no hay porque alguien venga y te ponga las manos y ore por ti y ya tengas el poder. No, el poder Dios ya no lo dio. El poder ya Dios no lo dio. Tenemos que hacerlo, apropiarnos de él, haciendo estas cosas, 4 cosas que les acabo de decir. Orando,
estudiando la palabra de Dios, obedeciéndola y creyéndola. No hay más. ¿Okay? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dijo que se esforzara en ninguna otra cosa. No le dijo, oye, tómate estas cápsulas, ¿verdad? Tómate este suplemento alimenticio para que tengas fuerza en el poder. ¿Qué le dijo? Esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Y lo que acabamos de leer, estas 4 cosas se llaman medios de gracia. ¿Ok? El orar, el estudiar la palabra, el creerla y en obedecerla se llaman medios de gracia. Medios por los cuales Dios me va a dar el poder para que yo viva la vida que Él quiere, la vida que Él tiene para mí. ¿Ok? Segundo, ahí en el versículo 11 de este capítulo 6, en la parte A, Dios nos ha provisto de algo más. El segundo punto de este sermón es la provisión. ¿Con qué nos proveyó Dios para poder vivir de una manera esforzada, estar preparados? Con la armadura de Dios. Dice así el versículo, Efesios 6:11, la parte A. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. A fin de que podamos aprovechar toda la fuerza que Dios nos da, el creyente debe de vestirse de toda la armadura de Dios. Esta armadura Dios la da. Ok, ahora, imagínate, a ver, ¿quiénes de los que estamos aquí un día hemos recibido una prenda de alguien que queremos mucho? Por ejemplo, ¿tú de quién has recibido, Lili, una prenda? Ella te ha regalado una prenda. Beto, te regaló algo. ¿Qué te regaló? Si se puede saber. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? A ver. ¿Un qué? Una pulsera. Perfecto. Yo me acuerdo que cuando me estaba comprometido y a punto de casarme con mi esposa, un tiempo antes, bueno, a mí me enseñaron, no sé si sigue siendo hoy en día así, pero me enseñaron que el novio le tenía que regalar el vestido a la novia. Yo no lo veía, ¿verdad? Ella lo escogía y se lo ponía, pero sí tenía que pagarlo, ¿no? No sé si siga esa tradición, pero así era hace 26 años que yo me casé. Bueno, y obviamente, cuando tú recibes esa prenda, pues obviamente tú la quieres, te gusta, porque viene de la persona que te ama, ¿no? Bueno, hermanos, la armadura para que nosotros podamos vivir la vida cristiana nos la regaló Dios. ¿Sí? Es la mejor vestimenta, el mejor vestido que nosotros podamos tener. ¿Sí? Y es una armadura especial. ¿Ok? La semana que viene el pastor Ramiro va a explicar todos y cada uno de los elementos de esta armadura. A mí me toca explicar en este versículo el concepto de esta armadura. ¿Okay? Aquí el versículo que se traduce como vestíos, que es el mandamiento, es un verbo en dúo que se refiere a algo diferente. Por ejemplo, la ropa que nos ponemos ahorita, pues no la ponemos a lo mejor pues un mediodía o un día completo, o nos ponemos un vestido, un traje para un evento, para una ceremonia, para algo especial. La armadura que Dios nos ha dado, a diferencia de la ropa que nosotros utilizamos, es una armadura que nos la tenemos que poner las 24 horas del día, siempre, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, esta palabra vestíos quiere decir ponerte algo de manera permanente. A diferencia de un uniforme cuando tú vas a trabajar, o a diferencia, ¿no?, de que vas a hacer ejercicio y te pones un pants o un short, no. La armadura de Dios es para ponérsela permanentemente, 24 horas al día, todo el tiempo que Dios te permita estar aquí con vida. La armadura no es no es una ropa de ocasión, es una ropa de todos los días. No es un uniforme como hoy en día vemos,
de que un jugador, por ejemplo, en deportes profesionales, el jugador, la insignia de un equipo, pues oye, se viste de amarillo y se acaba la temporada y ya está vestido de rayado, ¿ah? Y la siguiente temporada de rojo, y así se la lleva. No, la armadura de Dios no es como un uniforme deportivo, es para ponérsela siempre. La segunda frase que acompaña este mandamiento de vestidos de toda la armadura de Dios dice, para que podáis estar firme. Nosotros tenemos que estar firmes, hermanos, en la vida cristiana. Tenemos que mantenernos. Y esta palabra, estar firmes, significa algo. Estar en la posición crítica. Estar en el lugar en el cual Dios nos ha colocado. Para eso es nuestra armadura. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el lugar en el cual Dios me ha colocado? Bueno, tenemos diferentes lugares en los cuales Dios nos coloca. Por ejemplo, si tú eres padre, Dios te ha puesto como la cabeza, como el responsable de tu hogar. Y ya sabemos, porque ya lo estudiamos aquí, ¿verdad? Todo lo que eso implica. Si tú eres madre, esposa, también, ¿verdad? Ya sabemos, Dios te ha colocado en esa posición, tienes que estar firme. Además de esos roles, o igual si tú eres hijo, ya lo sabemos. Pero además de esos, tu puesto puede estar relacionado con el servicio en tu iglesia. Si tú eres diácono, pastor, de la alabanza, de la tesorería, etcétera, Dios te quiere que estés firme en este trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él te mueva a otro. Tienes que estar firme, hermano. Esto es lo que quiere decir este mandamiento. Vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Ustedes saben que, y es una palabra del campo militar, una persona cuando está en un destacamento de policía, de la marina, de la fuerza aérea, pues no puede estar así todo relajado, ¿eh? ¿Cómo está normalmente? Firme, ¿verdad? Tiene que estar firme. Como se dice por ahí, ¿verdad? Los talones pegados, bien erguido, ¿sí? Tiene que estar así todo el tiempo. No solamente cuando pase el superior, todo el tiempo. Ustedes han visto, por ejemplo, en Inglaterra, que afuera del Palacio de Buckingham hay unos soldados, ¿sí los han visto? Con sus gorros, con su casaca roja. ¿Y cómo están? Parecen que son estatuas, ¿no? Hasta los turistas van, se toman fotos con ellos y ellos se mueven, ni pestañean. Ellos están cumpliendo muy bien este mandamiento para que estéis, ¿qué? Firmes. Así tenemos que estar nosotros, hermanos, en la vida cristiana. Tenemos que estar firmes en el lugar, en el trabajo en el cual Dios nos ha colocado. ¿Ok? ¿Y para qué necesitamos nosotros esa armadura? Punto número 3 de este sermón. Porque tenemos un enemigo, Satanás. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 11, la segunda parte? Para que nosotros, vamos a leerlo completito, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Para qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? El enemigo es Satanás. La armadura de Dios es el traje especial, el equipo especial diseñado por Dios para que nosotros podamos estar firmes y podamos hacer frente a esa batalla. ¿Okay? Imagínense que en una batalla, como dicen por ahí una frase, ¿ah? Me mandaron a la guerra sin fusil. Pues ese soldado que se fue a la guerra sin fusil, poco va a poder hacer, ¿ah? Podrá esquivar algunas balas, pero ¿podrá hacer algo contra el enemigo? Nada. Un cristiano que no se pone todos los días la armadura de Dios, pues es un cristiano que está desarmado. ¿Qué le va a pasar cuando lleguen las pruebas? ¿Qué le va a pasar? Va a ser arrastrado, ¿verdad? Va a ser zarandeado, ¿sí? Eso es lo que le va a ocurrir. Va a ser derrotado. Y Dios no quiere eso para nosotros, pues Él nos ha dado todo su poder y nos ha dado todo su equipo, toda esta armadura. La palabra que aquí se traduce como acechanzas del diablo es la palabra metodia. Y esta palabra, encontramos palabras en el castellano como método, es decir, como una forma, un mecanismo, un concepto, algo de hacer algo de manera correcta. Y esa palabra implica sagacidad y engaño.
Es decir, el diablo tiene acechanzas, es decir, tiene formas, métodos y engaños para hacer caer a los cristianos. Este término acechanzas se utilizaba para describir a un animal. Ustedes seguramente han visto National Geographic o algunos programas de este estilo. Y ahí es bien interesante ver cómo, por ejemplo, cazan los leones o las panteras, ¿verdad? Cómo se hacen sus movimientos que ni ruido hacen, ¿verdad? En medio de la maleza, ven a una presa, escogen, ¿verdad? Dentro de todas ellas, cuál es la más débil, cuál es la más indefensa y dicen a esta, ¿ok? Se preparan, se ponen de acuerdo ahí y la dejan que anda ahí contenta y en el momento menos oportuno, perdón, en el momento más oportuno para ellos, ¿qué hacen? Saltan, la atacan. Bueno, eso es lo mismo que hace Satanás y sus demonios con los cristianos. Están merodeando, están acechando, están buscando cuál es el momento más oportuno para ¿qué? Para atacar. Y la armadura de Dios es para protegernos. ¿Ok? Ahora, hoy en día la ciencia y la tecnología han incrementado rápidamente, pero al igual que han aumentado la ciencia y la tecnología, el ocultismo y el culto a los demonios también han incrementado rápidamente. Satanás fue un querubín que se rebeló contra Dios. Él quería usurpar el poder y la gloria y el lugar de Dios. Encontramos esto en Isaías capítulo 14 de los versículos 12 al 17, en Ezequiel 28 del 1 al 10, en Apocalipsis 12 del versículo 7 al 9. Satanás aparece por primera vez en una forma visible en la tierra como una serpiente, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén, Génesis 3:1. Nuestro Señor Jesucristo vio a Satanás, no solo lo vio, hasta habló con él, ¿ok? Y venció las tentaciones con las cuales Satanás quería hacer que nuestro Señor Jesucristo pecara. Mateo capítulo 4, versículos 3 a 10, Marcos, ¿verdad? Que ya estudiamos, ahí encontramos eso. Ahora, la palabra Satanás significa adversario, pero no es el único nombre que tiene Satanás. En la Biblia lo encontramos como el querubín grande y protector, en Ezequiel 20:14, el príncipe de los demonios, Lucas 11, versículo 15, el príncipe de este mundo, Juan 16:11, el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, el diablo, es decir, calumniador, entre muchos otros más, Belcebú, etcétera, etcétera. Las acechanzas del diablo hoy en día incluyen cosas como lo siguiente. Y algunos pueden pensar, ay pastor, ya va a empezar. El feminismo, el movimiento LGTB, las filosofías humanistas, el sistema de entretenimiento de Hollywood, en donde se marcan las tendencias y estilos de vida corrompida para todo el mundo, todo esto es parte de esas estrategias, de estas acechanzas de Satanás. Una advertencia que nosotros tenemos en la Escritura sobre esto la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, que ya casi todos nos la sabemos aquí, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y si nos seguimos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo esto que les acabo de decir y muchas más son estratagemas, acechanzas del diablo. Y lo importante para nosotros es que estemos alerta y que no amemos todo ello. El punto número 4 lo encontramos que es la batalla ahí en el versículo 12. ¿Quiénes son los enemigos? Ya dijimos uno de ellos, el jefe, el capitán de ellos es Satanás, pero no solamente es él, sino también los demonios. De hecho, Satanás pues obviamente es un demonio. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que una de las acechanzas más
que más le gustan a Satanás y peligrosa, por cierto, es aquella ilusión que hacen creerle a la gente que en realidad este mundo va bien, que no hay tal cosa como una lucha entre el bien y el mal, que la gente, como los cristianos que estudiamos la Biblia, somos fatalistas, ¿verdad? Pero que eso realmente no existe, ¿ok? Que todo está en la mente de las personas. Y esta es una estratagema, es una acechanza que mucha gente cree, muchísima gente cree. No creen esto, ¿sí? Sus mentes están dominadas por el materialismo. ¿Se acuerdan qué dice el materialismo? Es una filosofía que dice que solamente existe lo que se puede ver, lo que se puede tocar, y todo lo demás no existe, ¿ok? Eso es el materialismo. Y muchas personas, millones de personas en el mundo hoy en día creen esto. Sin embargo, déjenme decirles que sí es cierto, que todo esto existe de acuerdo a la Escritura. También muchas personas piensan que los grandes problemas de la humanidad se están resolviendo, ¿sí? Que por ejemplo ya no hay esclavitud como antes había, que ya no hay tanto odio racial, que ya hay un entendimiento mutuo, que ya hay tolerancia, que ahora hay igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres y otras personas, y que las grandes tareas como es llevar alimento, agua y salud a todo el mundo, pues ya se han alcanzado. De hecho, muchos medios así lo hacen saber, pero esto en realidad no es cierto. Lo único que ha cambiado es las formas. Por ejemplo, hoy en día hay mucha esclavitud, pero ya no se hace como se hacía hace 200 años, donde tú ibas a África o a un país o a una isla y agarrabas personas de color y te las traías y las vendías en Inglaterra, en España, en Portugal o en Estados Unidos. Hoy no se hace mucho de eso, pero sí se llevan a las personas para hacer trata de personas. Sí se roban a mujeres, a niños y los tienen esclavizados. O sea, la esclavitud sigue, pero sigue en una forma diferente. Mucha gente la tienen esclavizada, pero de unas maneras distintas. Hay países en los cuales a la gente vive prácticamente esclavizada, donde todo el control de la vida de las personas lo tienen los gobiernos que son totalitarios, autoritarios. El gobierno les da de comer, el gobierno les da trabajo, el gobierno les da vivienda, pero la gente tiene que hacer y solamente puede hacer y trabajar en lo que el gobierno diga. No puede hacer ninguna otra cosa más. Entonces todo eso son formas de esclavitud, simplemente han cambiado, ¿ok? Y eso es lo que precisamente Satanás quiere, ¿verdad? Que pensemos que el mundo va bien. Sin embargo, todo esto es una forma ingenua de pensar, ¿ok? Y a veces toda esta comunicación que se da en los medios, aún los cristianos ingenuos las creemos. Hay clichés o frases de moda. Por ejemplo, yo les podría decir esta frase: lo mejor está por venir. ¿Se han escuchado esta frase? Claro, el mundo lo dice. Y desde que yo escuché esta palabra, porque a mí me gusta mucho la política, cuando yo escuché esta frase por primera vez, yo les puedo decir, bueno, ¿quién originó esta frase? Cuando yo estaba estudiando en la semana este pasaje, pensé precisamente esta frase como una ilustración. Quien dijo por primera vez esta frase fue el presidente Barack Obama en el 2012. Minutos después, cuando él ganó la elección presidencial, él dijo esta frase y se las voy a leer textual, lo que dice la frase completa. Nuestro país va hacia adelante. Esta noche, en esta elección, el pueblo de los Estados Unidos nos demostró que en nuestro largo camino nos hemos levantado, hemos luchado y que lo mejor de los Estados Unidos está por venir. Eso fue la frase completa. Obviamente nosotros recordamos nada más la frase, lo mejor está por venir. ¿Y será cierto? No. Para este mundo, desde el 2012 para acá, estamos mucho peor de en aquel tiempo. ¿Ok? Y vamos a seguir todavía peor. Y nosotros que estudiamos la Biblia sabemos que viene algo todavía mucho peor, la gran tribulación. ¿Ok? La gran tribulación, en donde aproximadamente 1/3 de toda la humanidad va a morir simplemente en un juicio de Dios. Imagínense, si ahorita somos algo así como 7.500 millones de personas, y si en aquel tiempo
seguimos siendo los mismos, que nadie muera, que nadie nazca, ¿cuánto sería un tercio de 7.500 millones de personas? Más de 2 millones de personas morirían en este tiempo. O sea, así, perdón, 2.000 millones de personas, no 2 millones, 2.000 millones de personas. No habría dónde enterrarlas. No habría. ¿Dónde entierras a tantas personas? Bueno, eso va a ocurrir. ¿Ok? Otra frase muy utilizada y que es una estratagema de Satanás y que a veces los cristianos, bueno, la cree mucha gente y a veces hasta los cristianos lo creemos, es la siguiente. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Ok? Parecería una frase hasta del Señor Jesucristo, pero no es una frase del Señor Jesucristo. Esta frase la dijo un señor que se llamó Walt Disney. ¿Le suena conocido? Sí. Bueno, y por cierto, y yo no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero este señor, aunque muchas personas, muchos evangélicos piensan que él era cristiano, no era cristiano, era mormón. Y yo creo que esta frase va en contra de lo que dice la Escritura. Nuestra capacidad, por muy grande que sea, es limitada. El único que puede hacer lo que pueda soñar, ¿quién es? Dios. Nosotros como hombres, no, lo que podemos alcanzar ciertas cosas de lo que nuestra mente creadora, la cual nos dio Dios, nos permita, pero no podemos hacer todo, ¿va? Lo que nosotros soñemos. Eso solamente es un atributo de Dios, porque Dios es ¿qué? Omnipotente. Y eso es lo que quiere decir esa frase. Es como si nosotros fuéramos pequeños dioses y pudiésemos, todo lo que soñásemos lo pudiésemos lograr. Y esto es mi muy particular punto de vista. Yo que he estudiado esta doctrina de los mormones, yo creo que él dijo esta frase impulsado por su propia doctrina mormona, en la cual los mormones, a ellos se les conoce como los fabricantes de dioses. ¿Por qué? Porque un mormón, dentro de su teología, piensa que cuando él se muera, si fue un mormón fiel que cumplió con todo lo que se le pida dentro de su religión, él un día de la vida va a ser un dios pequeño y va a vivir en un planeta y ahí todos lo van a adorar. A los mormones se les conoce como los fabricantes de dioses. Entonces yo creo que de ahí vino, ¿verdad?, este tipo de frase. Bueno, estas frases nada más son como una manera de ilustrar de tantas cosas que se dicen y que a veces hasta los cristianos creemos, pero que no son ciertas, que son estratagemas, acechanzas de Satanás para que nosotros digamos, bueno, pues este mundo no es tan malo, pero en realidad este mundo sí es malo. Está lleno de maldad por donde tú le veas, por donde tú haces la piedra, ahí está. ¿Ok? Ahora, la guerra entre Dios y Satanás no ha disminuido. Tampoco está terminada, aunque muchos cristianos así piensen. Sabemos el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de esta guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás? ¿Cuál va a ser el resultado final? Cristo va a ganar, ¿verdad? Cristo va a venir allá en la batalla del Armagedón, que malamente se llama así porque no es realmente una batalla. Simplemente Cristo va a aniquilar a Satanás, a la bestia, y los va a atar por 1000 años, y después de eso a la condenación en el lago que arde con fuego y azufre, y ahí está. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Nosotros sabemos de manera adelantada cómo termina esta guerra, ¿sí o no? ¿Lo sabemos o no? Sí, ya lo sabemos, lo hemos estudiado en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, esa batalla que viene por delante, más todas las batallas que nosotros tengamos, sabemos cuál va a ser el resultado. Si nosotros tenemos la armadura de Dios y si nosotros estamos fortalecidos en el poder y en el poder del Señor y en su fuerza, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ganar. La victoria para todos y cada uno de los creyentes ya la tenemos, ¿ok? Fíjense, aquí en el versículo 12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? O sea, es una lucha espiritual. La palabra aquí que se traduce como lucha es una palabra griega, evidentemente, la palabra palé, que significaba una lucha mano a mano, cuerpo a cuerpo. ¿Alguien ha visto las luchas libres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien ha visto la lucha libre ahí de la AAA o la que les guste? Bueno, esa lucha tiene un título, un nombre, lucha libre. ¿Y ahí se vale qué? De todo, ¿verdad? Ahí primero se empiezan a pelear mano a mano, caídas, llaves, etc. Pero alguno de esos luchadores, malamente, pues alguno saca un palo, ¿verdad?, y le pega al otro. O saca una cadena, una silla, etc. Bueno, ¿por qué? Porque es lucha libre. Bueno,
Pues imagínense que en esta lucha contra Satanás, nosotros somos los técnicos, ¿ah? Somos los limpios. Peleamos con la espada, tenemos la armadura, pero los demonios y Satanás, ellos no. Ellos son malandrines, ¿verdad? Ellos sí sacan todos sus recursos porque nos quieren atacar, porque nos atacan, nos quieren destruir, porque quieren hacernos caer. Así es Satanás. Entonces, esa lucha existe, hermanos, de verdad, esa lucha existe, ¿ok? La lucha que libramos los creyentes fieles y llenos del Espíritu Santo contra los demonios es totalmente real. No es una lucha física, no es contra un adversario de carne y hueso, sino contra seres espirituales. Y aquí en este versículo se nos da. Y fíjense que es apasionante hablar de este tema, de esta doctrina, ¿verdad? De la demonología o estudio de los demonios. Es muy apasionante, pero yo les voy a decir mi opinión muy particular. Hay cristianos de buen corazón, cristianos de sana doctrina y todo eso, que se apasionan tanto por el estudio de esto, ¿sí?, que se olvidan de lo más importante, en quien nosotros tenemos que centrar la gran atención y el gran conocimiento es de Dios, de la persona de Dios, de su pensamiento, de su voluntad, de sus planes, de sus propósitos, de su amor, de su misericordia, de todos los atributos de Dios. Es en lo que tenemos que centrar nuestra vida y nuestra atención, en parecerme tanto como yo pueda en mi vida a Dios. Y obviamente no quiere decir que con esto yo tengo que ser un ignorante espiritual sobre este tema, no, pero eso no es lo más importante, ¿ok? Ahora, fíjense que aquí encontramos una lista, ¿sí?, de 4 seres espirituales, demonios, que habla de la Escritura. Les voy a decir algo, esta no es una lista, no quiere decir que sea una lista exhaustiva, es decir, que estén todos los demonios, sino que Pablo lo usó nada más como un ejemplo de las luchas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí entendemos que la lucha de los cristianos es contra principados. Esta palabra principados es el nivel de autoridad más alto de cierta clase de demonios, ¿ok? Ahora sí que son los comandantes de Satanás. Segundo, las potestades. Después de los principados, el segundo nivel en importancia son las potestades, ¿ok? Estas potestades tienen fuerzas descomunales, ¿verdad?, comparadas con los seres humanos. Después de ellos vienen los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Posiblemente sean demonios infiltrados en los sistemas políticos del mundo, ¿ok? Y ellos están ahí atrás, ¿verdad?, de todas esas políticas, ¿verdad?, que se les llama políticas públicas, atrás de legalizar el aborto, atrás, ¿verdad?, de legalizar el matrimonio entre un adulto y un niño, atrás de todas estas cosas, de todos los movimientos LGTB, etcétera, etcétera, están estos tipos de demonios o ángeles caídos que son lo mismo, ¿ok? Y se llaman gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y finalmente está otro rango más o grupo de demonios que son las huestes espirituales de maldad. Y estos son los soldados rasos. Estos son los que están involucrados en problemas de inmoralidad de las personas, en el ocultismo, en el culto al demonio y en cosas semejantes. La hechicería, la magia negra, el zodiaco y todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Estos son así como los soldados rasos que tiene Satanás, ¿ok? Y esos son contra quienes normalmente los cristianos, pues suele haber de tiempo en tiempo, no es algo muy frecuente, no es algo de todos los días, alguna manifestación por ahí, ¿ok? Y aclaro, o sea, Satanás, ni los principados, ni todos los demás demonios de alto rango son contra los que tenemos batallas, ¿sí?, sino son contra estos, ¿ok? Ahora, estas palabras se refieren a diferentes niveles, ¿verdad?, y rangos de los demonios dentro del imperio o del nivel de autoridad que ellos manejan. Los seres humanos que promueven el paganismo, el ocultismo, movimientos de inmoralidad, pues no son otra cosa más que títeres, ¿verdad?, de este tipo de demonios. Y obviamente los seres humanos pues están atrapados o muchas veces poseídos por este tipo de demonios, ¿ok?
Y los seres humanos se convierten, ¿verdad?, incrédulos, simplemente en títeres, ¿verdad?, de estos demonios. Los demonios están bien organizados y estructurados para presentar batalla contra Dios y contra sus hijos. Al igual que los ángeles santos, los demonios no se procrean, ¿verdad? Hay cierta clase de demonios y no hay más. No se están multiplicando, no está habiendo más cada día. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, tenemos 5 aplicaciones de este versículo para nuestras vidas. Primera, aunque el estudio de los demonios es apasionante, el creyente lleno del Espíritu Santo no está llamado a conocer todo, ¿verdad?, acerca del mundo espiritual. Es más, ni siquiera podemos, porque nosotros estamos de este lado, nosotros somos carne y hueso, y este es un mundo espiritual. Nosotros no podemos entrar a ese mundo. ¿Sí me explico? No podemos, ¿ok? Entonces no estamos llamados a eso. Segundo, Satanás y sus demonios son una potencia enorme en comparación con los seres humanos, pero su poder evidentemente no puede para nada compararse con el poder que es omnipotente de Dios. O sea, para nada. Aunque ellos tienen un gran poder, es minúsculo comparado con el poder de Dios. Segundo, tampoco pueden tomar la vida de una persona, ¿ok? El único que tiene poder sobre la vida es Dios. Dios es el que tiene los hilos de la vida. O sea, un demonio no puede matar a una persona, ¿ok? Sí puede hacerle cierto daño, pero no puede matar. Así es que los cristianos tenemos que estar tranquilos y seguros, y como le dijo Pablo a Timoteo, estad firmes, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Nuestra doctrina de la demonología debe de provenir de la Biblia y no de las películas de Hollywood, ¿sí? Ahí en todas las películas que ustedes ya conocen, El Exorcista 1, el 2, el 3 y no sé cuántas más, de ahí la gente saca muchas veces, aún los cristianos, pues su teología, ¿verdad?, donde hay rituales de exorcismos, los cuales son ajenos a toda la Biblia, ¿ok? No hay tal cosa en la Biblia. La Biblia tampoco da un método o una forma para realizar un exorcismo, ¿verdad? No hay un paso así, 1, 2, 3 de lo que se tenga que hacer. Siempre que Satanás es confrontado en medio de la Biblia, siempre fue en una oposición directa del Señor y fue hecha por alguno de los apóstoles. O sea, personas en las cuales el Señor Jesucristo les dio autoridad. De hecho, así lo dice la Escritura de los Evangelios, autoridad sobre los demonios, ¿ok? Entonces, nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, y que ya estudiamos hace algunas semanas. Y la cual, la supereminente grandeza de su poder, es decir, de Dios, para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. En otra forma, el poder que nosotros tenemos es un poder tan grande, pero no es de nosotros mismos, es de Dios. Y Dios quiere que nos apropiemos de Él. Y eso es lo que hacemos nosotros para vivir la vida cristiana todos los días. Y es lo que tendremos que hacer en caso de tener algún tipo de circunstancia con un demonio, ¿ok? Ahora, en este sentido, todo cristiano puede lidiar si es que les llegase a presentar una situación de este tipo, ¿verdad? Si el cristiano sí tiene la capacidad de hacerlo, pero es recomendable que se apoye en sus autoridades. Es lo que tiene que hacer. La manera de tratar con los demonios en la vida cristiana no consiste en hacer o hallar una técnica, por más que se busque, para echarlos fuera y andarlos correteando, sino manteniendo un compromiso serio con Dios y su palabra y haciendo todos los días un entrenamiento espiritual que consiste ¿en qué consiste nuestro entrenamiento espiritual para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? 1, orar. 2, leer y estudiar su palabra. 3, obedecerla, ponerla por obra. Y 4, creyéndolo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma. En Santiago capítulo 4, versículo 7 se nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Okay? Tenemos que resistir, nada más. Nada más. No tenemos que enfrentar una lucha, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo ni nada. Tenemos que hacer ¿qué? Resistir. ¿Ok? Esa
Eso es el mandamiento que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es la clave para que nosotros podamos ganar? Versículo 13 de Efesios 6. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Entonces, punto número 5. La clave de la victoria es estar firmes, resistir. Bueno, cuando un país entra en guerra, además de los miembros, ¿sí están ahí ya? Ahí está. Además de los miembros de las Fuerzas Armadas, soldados, marinos, de la Fuerza Aérea, a veces hace falta gente, ¿verdad? ¿Y qué hace el gobierno? Recluta población civil. Todos los que, por ejemplo, hicieron su servicio militar, ahí dice claramente que eres del servicio militar y estás, ¿verdad?, en la reserva de las Fuerzas Armadas. Por si hubiera una guerra, ¿a quiénes le van a hablar? A ellos. Van a ser los primeritos que los van a reclutar. Ahora, ¿qué pasa cuando un soldado, alguien de las fuerzas aéreas o armadas, marinas, etcétera, deserta? Bueno, tendremos que empezar por definir la palabra desertar. Desertar quiere decir abandonar tu puesto, abandonar tu posición por la razón que tú quieras. Lo abandonas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esas personas, cuando se les llega a tomar o a capturar, son encarceladas, tienen un juicio y en algunos países la pena es muerte. Se consideran como traidores a la patria, porque no estuvieron en el lugar donde se les comisionó para defender al país. ¿Cuántos cristianos Dios nos consideraría traidores por desertar del lugar donde nos puso Dios? Por no estar ahí en el puesto que Dios te fijó. Posiblemente a varios de nosotros. Es fácil olvidar que estamos en una guerra espiritual y que Dios es el que te puso ahí. O sea, no te colocó ninguna otra persona. Dios fue el que te salvó. Dios fue el que te puso en la iglesia donde tú estás. Te puso Dios. No te puso ninguna otra persona. Te puso Dios. Y dentro de esa iglesia, Dios te dio un lugar, te dio una posición, un servicio, un trabajo, un puesto de maestro, de predicador, de evangelista, del que tú quieras. Y Dios quiere que lo cumplas hasta que Él te diga, deja esto y ahora haz esto. Y si tú lo dejas, si tú lo abandonas, por la razón que tú quieras, ¿cómo te consideraría Dios a ti? ¿Ok? Entonces, la clave para que nosotros podamos tener la victoria en todas las batallas espirituales y en todas las batallas de nuestra vida cristiana es estar firmes. Es fácil que nosotros lo olvidemos. Es fácil decir, bueno, pues ahí en la iglesia como que son muy exagerados, ¿verdad? Como que la guerra no está tan mala, aquí el mundo no está tan mal, ¿verdad? Pero pues Dios hizo otra cosa en la Escritura, ¿no? Y aunque los políticos y Hollywood y todo eso nos digan otras cosas distintas, este mundo va de mal en peor y va a acabar muy mal. Por suerte, para nosotros, pues no vamos a estar cuando todas esas cosas malas y perversas ocurran. Pero la gente, a lo mejor tus amigos, tus familiares, tus hermanos, sí van a estar aquí, porque no han escuchado el evangelio de parte tuya o de parte mía. ¿Okay? Tenemos que hacerlo. Por otro lado, el más valiente y dispuesto soldado de Cristo está indefenso contra las batallas espirituales si no tiene la armadura de Dios. ¿Okay? Si no está equipado con esa armadura, con esa vestimenta, con ese traje que Dios elaboró especialmente para ti. ¿Okay? Desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días, todos y cada uno de los días de la humanidad son días malos. Todos, todos. No hay un día que podamos decir, este día es un buen día para la humanidad. Desde la caída, todo el mundo, acuérdense qué dice la Escritura. Porque la muerte vino por el pecado. Y así como la muerte entró por el pecado de un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Okay? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bíblicamente no hay un día bueno, ¿verdad? Para
para el mundo. Hay días buenos para los cristianos, para los que ya hemos aceptado la gracia salvadora de Cristo Jesús, pero para la persona que no es cristiana, no hay días buenos, porque cada día está en riesgo de morir, y si muere en esa condición de estar separado de Dios, ¿a dónde va a ser su destino eterno? A la condenación eterna. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista espiritual, el día malo que está aquí dice, para que pueda resistir el día malo, es el día malo para el mundo, no para ti ni para mí. O sea, nosotros sí tenemos muchos días buenos, ¿no? Porque gozamos de la presencia de Dios, gozamos de su salvación, pero la gente no. Entonces, cuando nosotros estemos firmes y tenemos que hacer algo, tenemos que acabar todo. ¿Okay? Fíjense que a veces es un poco triste cuando la gente empieza en el Evangelio, tiene un fervor muy grande por el Señor, y ese fervor, ¿verdad?, le dura un día, una semana, un mes, 2 años, y después se alejan y ya no quieren saber nada de Dios. Y para todas esas personas que posiblemente nos estén viendo y escuchando, yo les diría esto: analízate, examínate, porque posiblemente no seas un creyente verdadero. En el Evangelio se cuentan los que acaban el camino con Jesucristo, no los que empiezan, sino los que acaban. En aquel día le dirán al Señor Jesús: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tales cosas, hicimos milagros, ¿sí? Hicimos maravillas, curamos, sanamos, echamos fuera demonios, pero las palabras del Señor Jesucristo van a ser muy fuertes y muy duras. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y eso es lo que pasa tristemente, hermanos. ¿Sí? Que muchas personas, por su propia conveniencia personal, dicen creer en Jesucristo y empiezan y no siguen. Pero recuerden esto: en el Evangelio se cuentan los que terminan, no los que empiezan. La prueba más contundente de que eres un cristiano verdadero es que vas a estar firme todos los días de tu vida, independientemente de lo que pasa en el camino, independientemente de que te enfermes, independientemente de que hablen cosas malas de ti, independientemente de que te juzguen, independientemente de que te enfermes, de que te dé COVID, de lo que tú quieras. Si tú terminas tu vida con el Señor, eres un cristiano verdadero, porque somos salvos para toda la vida presente y para toda la eternidad. ¿Okay? Nuestra responsabilidad final consiste en resistir, en estar firmes hasta que Dios diga cuál va a ser nuestro destino final aquí en la tierra. En otras palabras, si vamos a perecer, si vamos a morir, o si viene el arrebatamiento primero y nos vamos con el Señor y no pasamos por la muerte. Tenemos que resistir. Conclusión: los gozos más grandes vienen con victorias grandes. Las victorias más grandes vienen como resultado de las grandes batallas. Y solamente podemos luchar en el poder del Señor y con su armadura. De otra manera, no vamos a ganar. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias porque, Señor, pues tú quieres que estemos firmes contra las acechanzas de Satanás y de todos sus demonios. Tú quieres que tomemos tu armadura, la cual es una vestimenta permanente, no es como un uniforme, no es como un traje de gala para utilizarla para un evento, una ocasión especial. No, es para utilizarla todos y cada uno de los días que tú nos permitas vivir en esta tierra. Señor, ayúdanos, nosotros que queremos en ti, ayúdanos a apropiarnos, Señor, de ese gran poder que solamente proviene de ti, de fortalecernos en ese poder, Señor, a través, Padre, de hacer lo que nosotros llamamos los medios de gracia, es decir, a través de la oración, del conocimiento bíblico, de la obediencia y santidad perfecta, y poner todo esto por obra y sobre todo creyéndolo, Señor. Gracias por ese regalo tan maravilloso que es el poder que ya tenemos en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por esa armadura que tú nos has dado para equiparnos todos y cada uno de los días que tengamos en esta vida. Lo agradecemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.